Yo a mis 32 años, ya recién cumplidos, no siento que estoy donde quiero, pero tengo un nivel de claridad de hacia dónde voy que es invaluable. Porque no es hacer más, es saber quién está haciendo. Mientras más haces, posiblemente puedas estar haciendo, pero estar dando vueltas en círculos. Porque si estamos dispuestos a pasar 5 años en una universidad para obtener un título, ¿por qué estamos exigiéndole tanto a el proceso de ser emprendedor? Tener esta claridad para mí a mis 32 años ha sido un regalo y por eso quise regalarte este episodio para que tú también empieces a construir esa claridad. Bienvenidos a este episodio especial de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte, inspirarte a ir por tus sueños. Mi nombre es Alba González, la host de este podcast, y hoy es un episodio especial. Por dos razones. Primero, porque estamos celebrando mi cumpleaños número 32 y estamos de aniversario. Este es el segundo aniversario de mi podcast Hablemos de Negocios. Literalmente, un día como hoy, hace 2 años, se estrenó el primer episodio de este podcast, un día de mi cumpleaños, así que hoy es un día muy especial. Y para eso quise hacer este episodio titulado Lo que aprendí en mis 22 años de ser empresaria. ¿Qué fue ese aprendizaje que a mis 32 años tengo de lo que es ser empresaria? Y lo quiero compartir contigo. Además que tengo 2 regalos para ti. Si te quedas hasta el final, seguramente los vas a aprovechar. Así que vamos a empezar esta celebración. Espero que aproveches este episodio, te sientes, tomes una tacita de café, una copita de vino si quieres celebrar conmigo. Yo no me estoy tomando una copita de vino porque realmente es de día todavía, así que no es el momento para tomarme mi copita de vino, pero seguramente voy a celebrarlo, así que salud por eso. Y vamos nuevamente a entregarte un episodio con mucho valor y que tengo mucho tiempo con ganas de hacer. ¿Por qué? Bueno, primero porque es algo que te va a ahorrar tiempo. Emprender no es fácil y llegar sobre todo a construir un negocio que se pueda sostener en el tiempo tampoco es sencillo llegar a ese punto. Y todo este aprendizaje que te puedo entregar yo el día de hoy, después de más de 10 años intentando emprender y hace justamente 3 años que me estoy dedicada 100% al emprendimiento y de todos estos contactos que he tenido, toda esta experiencia que he tenido sobre el emprendimiento, seguramente que te voy a poder aportar valor, experiencia y sobre todo ayudarte a que no cometas muchos errores de los que yo cometí y a descifrar. Porque en estos años y sobre todo en estos 2 últimos años con mi podcast, más de 40 entrevistas a empresarias exitosas y todos los contactos que he podido hacer, mentores con los que he podido compartir, me he dado cuenta de su patrón de éxito, vamos a decirlo así, que pude descifrar ese famoso patrón de éxito. Ojo, esto lo estoy haciendo muy desde mi perspectiva, desde mi experiencia y lo que yo he podido ver en cada uno de ellos. Y esto pasó porque justamente a finales del 2025, el año pasado, llegué a un punto de mi negocio, de mi emprendimiento que dije, no sé quién soy, no sé a quién ayudo, y no sé qué vendo. Realmente llegué como a ese punto de no estoy conectando con lo que estoy haciendo en este momento y tengo que recalibrar esa versión o mi negocio, o tengo que realmente empezar a reestructurar todo, o bueno, empezaron como esas dudas, sigo, no sigo con esto. Realmente, ¿en qué estoy en capacidad de hacer y que me guste hacerlo? Ya no me sentía como en propósito, no estaba conectada realmente. Así que dije, bueno, hay que hacer una pausa. Si tú estás en ese punto, hay que primero hacer una pausa. Si estás en ese punto exacto de tu emprendimiento, que no sabes quién eres, a quién ayudas, ni cómo lo haces, o sea, qué ofreces, pausa, siéntate, respira, todos pasamos por allí. Y te aconsejo que busques lápiz y papel porque seguramente vas a poder anotar
esos tipsitos que te voy a estar dando hoy, más que tipsitos, porque esto no es una clase de tipsitos, son esos consejos o esas claves que he podido yo identificar, no solamente de lo que me ha funcionado, sino de personas exitosas, es decir, empresarias exitosas que ya facturan miles de dólares, de mentores exitosos de los que yo he pagado y he podido ser parte de sus mentorías, que ya son millonarios. He podido notar ciertos patrones de comportamiento, de mentalidad, he podido entender realmente cómo actúan, cómo piensan, qué es lo que realmente los hace exitosos o exitosas. Así que yo quiero que hoy te quedes con esto para que sea como que ese punto de inflexión. Si hoy te sientes como muy abajo, empecemos a subir. Sí, ese va a ser este episodio va a ser ese punto de inflexión que te va a dar esa claridad que vas a necesitar o que estás necesitando para poder tener un objetivo claro y cumplirlo. Muchas veces empezamos el año con muchos objetivos y llegamos a abril, mayo y todavía no hemos cumplido ni la cuarta parte de esos objetivos que nos habíamos puesto a inicio de año. Así que es momento de pausar y de recalibrarnos para saber hacia dónde vamos. Así que vamos a empezar por la primera clave de este patrón de éxito de los empresarios o empresarias exitosos. Y la primera clave es la identidad. Alba, vas a seguir con eso. Ya te he escuchado hablar de eso, sí. He hablado mucho del tema de la identidad y lo he notado como un patrón muy clave e importante que utilizan los empresarios y empresarias para llegar a ser empresarios y empresarias, sobre todo exitosos. Tú necesitas saber quién quieres ser, porque no es hacer más, es saber quién está haciendo. Estamos acostumbrados a que nuestro emprendimiento o que ser emprendedor es hacer, y mientras más hago, más soy o más tengo. Y muchas veces no es así. Mientras más haces, posiblemente puedes estar haciendo, pero estar dando vueltas en círculos. La identidad, cuando tú defines esa identidad, te da un norte claro de quién soy en este momento y quién tengo que ser. Cuando nosotros conseguimos o definimos esa versión de nosotros, te das cuenta que no es muy distinta a nosotros. Para esto te aconsejo que escribas realmente cómo es tu versión empresaria. Primero, ¿cuál es tu definición de éxito? Que seguramente no es la misma que la mía. Seguramente tu versión de éxito no es tener $1 millón, sino tener libertad financiera para pasar tiempo con tu familia o poder pagarte las vacaciones de tus sueños cada año. Cada quien tiene su versión de éxito. Y esa versión de éxito es o la vive la identidad que tú quieres ser. Entonces define primero quién es esa persona, cómo se viste, cómo actúa y empieza después a indagar qué partes de ti ya son o ya forman parte o ya es esa persona y qué tienes que empezar a integrar paso a paso para ir convirtiéndote en esa persona. Y no tiene que ser nada extraordinario de tener una oficina, tener 10 empleados y tener $10,000 en el banco. No, eso no te hace empresario. Ser empresario es la identidad y sobre todo la mentalidad. Cómo te mueves, desde dónde decides, desde dónde actúas, desde dónde tomas tus decisiones, desde dónde te relacionas. ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes cuando estás trabajando, haciendo un negocio, haciendo una venta? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuáles son las emociones que te acompañan? Justamente a fin de año fue que me sentí tan desconectada que no sabía qué era lo que me motivaba, no sabía qué era lo que quería hacer, no sabía qué era lo que realmente o desde dónde estaba creando. ¿Estoy creando desde la necesidad o estoy creando desde un lugar de expansión, de abundancia y desde me gusta lo que hago? Siento que estoy ayudando o aportando a la vida de otras personas. Cuando tú descifras eso, ahí empiezas como a conectar con esa versión de ti. Mucha gente le llama manifestación. La manifestación es eso que dicen que atraes, ¿no? Te vuelves como un imán. ¿Y por qué te vuelves como un imán? Porque empiezas a vibrar en la frecuencia de ese objetivo, de esa cantidad de dinero, de esa versión tuya. Empiezas a vibrar en esa sintonía y por ende te vuelves un imán, te vuelves magnético. Empiezas a atraer situaciones, oportunidades, personas que te ayudan a dar un paso más
para atraer eso que quieres. Entonces, desde el punto de la manifestación, la identidad te va a ayudar como a atraer eso, ¿sí? Viéndolo desde el lado holístico. Desde el lado científico está la neurociencia, que habla de las conexiones neuronales que hace el cerebro, que hace la mente, el cerebro, para buscar las soluciones que tú necesitas para llegar a tener los resultados o a obtener lo que quieres obtener en la vida. Entonces, eso también habla del filtro que tiene nuestro cerebro. Si yo te digo, o si tú, por ejemplo, estás en un momento en que quieres comprar un auto rojo, seguramente vas a salir a la calle y vas a ver 10.000 autos rojos, pero no te vas a dar cuenta de que vistes el auto que quieres en color azul, por ejemplo. Eso es un filtro que tiene nuestro cerebro de mostrarte lo que tú quieres. A lo que le pones atención es lo que el cerebro te empieza a buscar. Entonces, a nivel científico, cuando tú defines qué quieres y quién tienes que ser, te empieza a mostrar todas las posibilidades, todas las oportunidades, todas las herramientas que tú necesitas para poder ser esa persona o, en dado caso, obtener los resultados que quieres, que es lo que queremos todos, tener estos resultados. Entonces, cuando empiezas realmente a definir quién quieres ser, te das cuenta que no tienes que ser Superman o B-Woman para poder obtener la Superwoman, para poder ser esa versión de ti que tiene ese resultado, sino que puedes hacer pequeñas acciones de esa persona, pequeñas acciones que ya esa persona hace, que ya esa persona integró como suya, como parte de su estilo de vida, de su rutina diaria, y tú puedes ir integrándola paso a paso y ser literalmente esa persona. Yo le llamo como que ponerte en los zapatos de esa versión de ti, literalmente. Por ejemplo, yo cuando estaba emprendiendo, y muchas veces como emprendo y estoy desde mi casa, muchas veces me veo a mí sentada trabajando en pijama. Entonces un día, a principio de año, cuando definí mi versión empresaria, dije, mi versión empresaria no está todo el día en pijama. Ella se arregla, ella se maquilla, se prepara para un día exitoso, porque yo estoy en pijama todo el día. Entonces empecé todos los días a levantarme y lo primero que hago es quitarme la pijama. Esa pequeña acción ya me pone en los zapatos de esa versión que quiero ser. Esa versión de mí, ¿tienes más clientas? Bueno, ¿qué tengo yo que integrar para tener más clientas? Tengo que vender más, mostrarme más en redes sociales, empezar a tener una oferta mucho más clara, hablar de lo que hago. Entonces empiezo cada día a integrar una acción que se vuelve un hábito y por ende un resultado. Es como querer ir al gimnasio un solo día y estar en forma. Ser una persona que necesita o que quiere un resultado es la constancia, es crear un hábito para poder tener ese resultado. Entonces, la clave número 1 es la identidad. Así que te invito a definir qué persona tienes que ser. Y no es desde la imaginación, trata de describir esa versión de ti que ya tiene ese resultado. ¿Cómo es un día? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente teniendo ese resultado? ¿Cómo se siente teniendo esa cantidad de dinero, esa cantidad de clientes, esas vacaciones soñadas? ¿Qué es lo que sientes? Y esa va a ser tu brújula. Esa sensación va a ser tu brújula. Se siente en paz, se siente con libertad, se siente abundante. Esa sensación es la que día a día tú tienes que buscar, sentir. No importa que no tengas el resultado. Todos los días tienes que sentir lo que esa persona siente en un día normal. Conectar con esa sensación. Entonces ahí empiezas a trabajar, digamos, la manifestación, si eres muy holístico, defínelo así, o tu lado de la neurociencia, empiezas a activar tu cerebro para buscar ser esa persona y atraer y construir o crear o conseguir ese resultado. Entonces, como clave número 1, no es hacer más, es reajustarte, es literalmente saber desde dónde lo estás haciendo, quién eres al hacer, al trabajar, al vender, al hacer un negocio, quién está haciendo. Como clave número 2, y es una de las que he empezado a integrar desde hace poco y siento que me ha ayudado muchísimo. Gracias a que lo empecé a integrar, siento que di un cambio, un giro de 180 en mi vida, en mis días, en cómo tomo decisiones, en cómo me muevo. La clave número 2 es el minimalismo.
¿Qué es el minimalismo? El minimalismo es esta filosofía de vida de menos es más. Literalmente, cuando yo empecé hace 3 años, tenía 4 emprendimientos. Tenía 3 socios y un emprendimiento que dependía nada más de mí. Entonces tenía 3 negocios con sociedades en cada uno, distintas sociedades en cada uno, y uno que dependía de mí. Porque yo pensaba que diversificar era tener muchos negocios que me dieran dinero. Si uno no iba muy bien, me podía dar otro. Si el otro no iba tan bien, el otro podía medio sustentar. Y nada más alejado de la realidad. Porque hacer crecer un negocio, sí, es muy bueno diversificar, pero cada cosa tiene su tiempo. Cuando empezamos, no es bueno diversificarte con tantas cosas, porque te dispersas. Empiezas a dispersarte. Tu energía, tu dinero, tus decisiones, te agotas más. Y yo teniendo esas 4 fuentes de ingreso, me vi en que realmente cada negocio me exigía tiempo, dinero, energía, y hoy en día no existen. Ninguno llegó a crecer como yo quería porque necesitaba enfoque, necesitaba energía, necesitaba atención. Y yo no le estaba dando eso a 4 proyectos distintos. Así que lo primero que empecé a hacer fue el minimalismo. Adopté el minimalismo, voy a dedicarme a una sola cosa. En ese momento, las sociedades que tenían su empleo, por ende, para ellos eso era como algo extra, así que dije, bueno, me voy a enfocar en algo que sea nada más mío. Pero ahí vinieron otros errores, porque muchas veces pensamos que el minimalismo es, ok, nada más me dedico a esto, pero dentro de eso hay miles de cosas más, ¿no? Yo empecé a tener muchos servicios, a vender lo que me llegara, lo que me pedían. Digamos, me convertí en una multitasking porque tengo muchas herramientas. En este tiempo, al emprender, adquirí muchas habilidades, muchos conocimientos, muchas herramientas, entonces realmente podía hacer todo y la necesidad estaba siempre por encima del talento, estaba por encima del propósito, de lo que me gustaba hacer. Así que por necesidad agarraba cualquier cosa que me llegaba. Y eso me dispersó. Entonces tenía 3 proyectos distintos dentro de mi mismo negocio, un curso por aquí, una mentoría por allá. Tenía muchas cosas que al final no le estaba dando el tiempo, la dedicación, no estaba dando nada en excelencia. Así que a principios de año empecé a aplicar el minimalismo de nuevo en mi negocio, en lo que hago hoy en día. Entonces, esto me está llevando, este minimalismo me está llevando a trabajar en un solo objetivo. Y es algo que he podido notar, que he podido ver en estos empresarios exitosos, en mis mentores, que crecieron y se hicieron ricos con una sola cosa. Después diversificaron, sí. Muchos empresarios hoy en día tienen distintas fuentes de ingresos, pero se hicieron ricos o millonarios con una sola cosa. Cuando tú tienes un solo objetivo, ese objetivo, mira, tienes una dirección clara, no te dispersas. Entonces, nada más le pones enfoque a una sola cosa. Eso es lo que trae el minimalismo, el enfoque. Y es lo que he podido notar en esta clave, en estos patrones de éxito de estos empresarios, es el enfoque. Se apalancan del enfoque. Crecen con una sola cosa, un solo servicio en excelencia, un solo producto en excelencia, un solo objetivo. Cuando alcanzan ese objetivo es que ponen otras metas distintas, otros objetivos, empiezan a ver si se puede diversificar. Pero un solo objetivo. No es tener miles de cosas, no es hacer de todo, es un solo objetivo, hacerte muy bueno en esa sola cosa, ser excelente, darte a conocer por lo excelente que eres en eso que haces. Y ahí empiezas a crecer. Esta es la segunda clave de los patrones del éxito que puedo notar en empresarios y empresarias exitosos, porque la clave es el enfoque. Para crecer se necesita enfoque, no cantidad. Ese es un error común de todos los emprendedores cuando empezamos, sobre todo por la necesidad, pero enfoque. Enfócate en una sola cosa. Empieza a decidir qué puedo soltar hoy, qué suelto, qué decido soltar. Son decisiones difíciles, pero que una vez que cuando las tomas, te sientes más libre, más ligero,
te sientes con mucha más claridad de hacia dónde vas. Y sobre todo, empiezas a tener claridad de qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo. Entonces, cada día empieza a verse más claro. Las tareas, las actividades, las decisiones se tornan más ligeras. Así que empieza a integrar el enfoque con el minimalismo. Te va a empezar a ayudar. Si lo integras, por favor, quiero saber cómo te ha ido con esta decisión. Para mí, te lo digo, tengo ya lo que va de año integrando esto y ha sido un cambio de 180 grados. Me siento más ligera, me siento más tranquila, me siento con mucha más claridad. Día a día no estoy sobre la improvisación. Ya tengo como que esa costumbre y esa adaptabilidad de que todos mis días tengo un objetivo claro, unas tareas claras y específicas que me acercan a ese objetivo. Y vamos con la clave número 3, y aunque no lo creas, es el reto más grande que tenemos todos los emprendedores y emprendedoras, que es sostener. Porque es fácil empezar, pero muy, muy difícil sostener esa identidad y ese enfoque. Es el reto más grande que tenemos, sostener la identidad de quién queremos ser y el enfoque. Y aquí para sostener, los no negociables. Entran varias cosas que te quiero hablar, pero la primera es el no negociable. Cuando ya tú tienes claro de quién quiero ser y qué es lo que tengo que hacer para ser esa persona y hacia dónde voy, ese norte, ese objetivo muy claro, ya no van a haber distracciones. Es como literal esas cositas que le colocan a los caballos para las carreras de caballo, que el caballo ve hacia una sola dirección, es exactamente igual. Sostener, los no negociables te van a ayudar a sostener esa identidad y el enfoque por un tiempo, y por supuesto, cuando tú sostienes acciones, decisiones por un tiempo, es inevitable que lleguen los resultados. Pero estos no negociables muchas veces, y sobre todo cuando estamos solos como emprendedores, se vuelve no imposible, pero sí difícil. Se vuelve difícil porque caemos en necesidad, en tentaciones. Estas tentaciones siempre vienen disfrazadas de muy buenas ideas. Hay millones de ideas millonarias para crear negocios, millones de productos fabulosos para hacerte millonario, pero sostén un solo producto, un solo servicio, sostén uno. Y tú vas a ver cómo te vuelves millonario o millonaria. O llegas a ese objetivo que quieres ser. O llegas a esa cantidad de ventas, a esa cantidad de clientes, a esa libertad financiera. Sostén una sola cosa y tú vas a ver el resultado. Entonces, ¿cómo puedo llegar a sostener esto en el tiempo si estoy sola, estoy agotada, llega mi mejor amiga, llega mi vecina, llega el emprendedor que conocí en un evento y me trae un negocio nuevo que se ve súper bueno, me emociona? Entonces ahí estás entrando de nuevo en esa rueda de hámster de empezar, empezar, empezar. Y no estás sosteniendo realmente ninguna decisión, ninguna acción, no estás sosteniendo ningún objetivo. Porque cuando nos llenamos de cosas, ahí vamos con el punto anterior, cuando nos llenamos de cosas nos dispersamos. Entonces cuando nos dispersamos, realmente es mucho más difícil llegar a ese objetivo. Sostén una sola cosa y después puedes empezar a integrar poco a poco o paso a paso cada producto, otras decisiones, otro socio, otro tipo de negocio, pero sostén primero uno. Entonces, dentro de dentro de esta misma clave está los no negociables, que ya te los comenté, y está también el tema de vamos a quitarle el peso al proceso. Normalmente nos sentimos frustrados, nos sentimos molestos con el proceso. ¿Por qué me pasa a mí? Porque el otro sí tiene y yo no. Entramos en comparación y no nos damos cuenta que es el mismo proceso el que nos está forjando como esa empresaria o ese empresario exitoso que queremos ser. Porque si yo te digo que quiero, por lo menos yo soy ingeniera. Cuando yo decidí ser ingeniera, porque fue una decisión mía, cuando decidí ser ingeniera, hice dos acciones.
definí esa identidad, me visualicé, quiero ser ingeniera, me visualizaba con el casco, las botas. Y lo segundo que hice fue entrar a la universidad de ingeniería, donde daban ingeniería. Entonces hice dos cosas: crear esa identidad, verme en esa identidad y entrar en un contexto que estaba construyendo esa misma identidad, que estaba detrás de ese mismo objetivo. Ya tenía el objetivo claro, que era obtener mi título universitario como ingeniera, ser ingeniera. Tenía la identidad y luego el contexto. Entré en la universidad. Entonces tenía los mentores, que son los profesores, que todos eran ingenieros, ya tenían ese título, ellos me pueden enseñar cómo ser ingeniera, y estaba rodeada o convivía diariamente con personas que se iban a convertir en mis colegas, porque estudiábamos todos los días, entonces estábamos detrás del mismo objetivo. Entonces, ¿por qué, si estamos dispuestos a pasar 5 años en una universidad para obtener un título y ser esa persona, obtener ese objetivo, lograr ese objetivo, por qué estamos exprimiendo, estamos tan frustrados, estamos exigiéndole tanto a el proceso de ser emprendedor o de ser empresario o empresaria? Yo empecé hace 3 años y se podría decir que voy más de la mitad de la carrera universitaria en esto de ser empresaria. Es el mismo proceso el que me va forjando, el que me está construyendo como empresaria, y no al revés. Yo no soy empresaria en 6 meses. En 6 meses no voy a tener una empresa que facture miles. O eso era lo que yo pensaba cuando empecé. Hay personas que quizás lo han logrado, pero bueno, han tenido muy buenos mentores o mentoras que los han ayudado, y sobre todo la mentalidad, han tenido muy buena mentalidad y estrategias que lo han ayudado quizás a llegar mucho más rápido, inversión, pero no es lo normal, no es lo que nos pasa a todos. Lo normal es que te construyas durante ese proceso, lo normal es que pases por un proceso donde tú mismo vayas o tú misma vayas construyéndote como esa versión de ti con ensayo y error. No existe una universidad para ser empresario o empresaria. Es la vida misma, es el mismo negocio, es el mismo proceso que te va ayudando, que te va forjando. Entonces, si le tenemos paciencia a la universidad para ser médico, si quiero ser médica, si quiero ser doctora, seguramente para poder operar a una persona, tengo que pasar X cantidad de años en la universidad. No me vuelvo doctora en 6 meses, me vuelvo en 5 años y le tengo paciencia al proceso. Entonces, tenle paciencia al proceso de construirte como una empresaria exitosa o como un empresario exitoso. Y vamos con el último punto de esta clave, que sería el contexto, que es lo mismo que te dije. Yo, al ser ingeniera, me metí en la universidad, me inscribí y todos los días convivía con personas que iban detrás del mismo objetivo y me daban clases ingenieros. Entonces, si tú eres o quieres ser doctor o doctora, entras a la universidad, te rodeas de personas que estén en ese mismo entorno o detrás de esa misma meta, y hay doctores y doctoras que te están dando clases, te están ayudando, te están enseñando a cómo ser doctor, cómo piensan, cómo actúan, cómo analizan las cosas, cómo se comportan. Entonces, exactamente lo mismo tienes que buscar tú como emprendedor o emprendedora para ser un empresario y poder sostener tus no negociables. El contexto. Si yo todos los días, miren, he visto empresarias, o vamos a decirle emprendedoras, emprendedores y emprendedoras que ya tienen equipo, que ya tienen clientes, que ya tienen ventas, que ya tienen locales, todavía operando como emprendedores. No son empresarios, son emprendedores porque están siempre en la operativa. Entonces, ¿qué ha cambiado o qué error he notado? Que sí, al ser tu negocio tienes que estar allí, pero estás actuando y comportándote como un empleado más. Si estás todo el tiempo con tus empleados y accionando, y tus tareas siempre están alineadas a lo operativo, tal cual tus empleados, vas a ser un empleado más de tu negocio. Pero si yo busco conscientemente y con intención un entorno que me ayude a tomar decisiones, mentores que me ayuden a facturar mucho más, a incrementar más mi facturación, a conseguir más clientes, si yo me sumerjo en contextos que me ayuden,
que me enseñen y por supuesto me junte con personas que están detrás de ese mismo objetivo, entonces te van a ayudar a sostener esos no negociables. Y sostener esos no negociables te va a llevar a lograr esos objetivos que quieres. Así que el contexto es sumamente importante a la hora de construirnos o de ser lo que queramos ser. Si quieres ser fitness, tienes que buscar una amiga, un amigo, un entorno, un grupo de personas que sean fitness y que te ayuden a sostener el hábito de ir todos los días al gimnasio, de comer todos los días saludable. Solos, si tienes mucha disciplina y mucho poder de, ¿cómo se llama esto? De voluntad, bueno, seguramente lo puedes lograr, pero es mucho más ligero, mucho más fácil cuando estás acompañado de personas que te ayudan a sostenerte, a sostener esos hábitos. Así que el contexto es ideal. Y aquí te traigo los dos regalos que te quiero dar en este episodio especial, porque quiero ayudarte a que consigas, primero, a definir, a que consigas quién quieres ser. Segundo, ayudarte a enfocarte, saber cuál es tu objetivo en el que te vas a enfocar el resto del año y el espacio que te va a ayudar a sostener esos no negociables, a sostener esa identidad y ese objetivo. Así que, primer regalo, te traigo una guía que te va a ayudar a saber quién quieres ser y por ende cuál es el objetivo que está alineado a esa versión tuya. Esta guía te va a dar también las 3 prioridades que sí o sí tienes que perseguir. Esas 3 prioridades van a estar alineadas a ese objetivo. Así que te van a ayudar a ordenarte un poco. Es una guía que te ayuda a ordenarte mentalmente y por supuesto ese orden mental se va a ver reflejado en tu negocio. Y el segundo regalo es un espacio para mujeres que quieren ser empresarias. Se llama Espacio Empresaria, es un entorno gratuito, es un grupo de WhatsApp donde estamos varias mujeres detrás de este mismo objetivo para lograr integrar esa y sostener esa identidad y ese objetivo para convertirnos en la empresaria que queremos ser. Así que estos 2 regalos se descargan con un mismo link, te lo dejo en la descripción. Al descargar la guía, entras directamente al grupo de WhatsApp y ahí te dejo esos maravillosos regalos para que empieces a ser esa empresaria, esa versión empresaria exitosa que quieres. Y por ende, obviamente, vamos a estar siendo guiadas por empresarias. Yo misma te voy a estar dando todas esas herramientas que a mí me han funcionado para hacer esa versión y para ir construyendo esa versión. Qué cosa más linda poder rodearnos de esas personas que nos ayudan. Una de las cosas que a mí me ha ayudado desde principios de año a sostener estas decisiones, esa identidad y ese objetivo, ir detrás de ese objetivo, son las personas de las que me rodeo todos los días y hablo con ellas todos los días. Todos los días son las personas que cuando voy a tomar una decisión pido un consejo o pido un poco de claridad, pido un poco de opinión y ahí es que tomo mi decisión porque somos todas construyendo que estamos detrás de un mismo objetivo. Así que el contexto para mí es clave, por eso quise crear este espacio. Está disponible para ti también. Si resuena contigo, si está dentro de esos objetivos de este año, ser y construir esa versión de ti que tiene ese éxito, que ya tiene ese objetivo cumplido. Así que te espero ahí adentro y nos vemos ahí para sostenernos en este camino, apoyarnos y sostenernos en este camino. Entonces, este episodio se puede resumir en 3 claves. Estos patrones del éxito de estos empresarios se resumen en 3 claves: dirección, estrategia o estructura y, por supuesto, personas que estén alineadas, que estén construyendo esa misma versión que tú estás construyendo. Son esos 3 claves, esos 3 patrones que he visto en estos empresarios y empresarias exitosos que los han llevado a construir el éxito que ellos quieren para su vida. Así que empieza desde aquí. No tienes que empezar haciendo más. No es hacer más. No es hacer más desde la necesidad. No es defraudarte a ti o a tus sueños. Es literalmente desde dónde lo estoy haciendo, quién estoy siendo y hacia dónde voy. Cuando te haces estas 3 preguntas, yo creo que todo empieza a verse mucho más claro. Empiezas a tener como un mapa que te dice, ok, voy de aquí, estoy aquí,
voy hacia este lugar. Tengo el GPS ya calibrado, ahora todos los días voy a avanzar un paso más hacia esa meta. Yo a mis 32 años, ya recién cumplidos, no siento que estoy donde quiero, pero tengo un nivel de claridad de hacia dónde voy que es invaluable. Porque muchas personas llegan a viejitos sin saber qué hicieron con sus vidas o sin saber hacia dónde iban o muchas veces ni siquiera sabían qué querían. Entonces, tener esta claridad para mí a mis 32 años ha sido un regalo y por eso quise regalarte este episodio para que tú también empieces a construir esa claridad. No hay nada más lindo que tener una claridad de quién soy, cómo ayudo a las personas, qué puedo ofrecer para ayudar a las personas y hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr para mi vida, cuál es el éxito para mí. Cuando empiezo a tener esa claridad de todas estas factores y a caminar hacia allí es cuando los días se sienten más ligeros, se sienten más tranquilos, se sienten más coherentes. Cada vez que me voy a dormir con la mente tranquila de que hoy hice lo que tenía que hacer para llegar a ese objetivo. El estrés ya no forma parte de mis días, ya no estoy en modo supervivencia porque tengo claridad de mis números, tengo claridad del objetivo, un tiempo estipulado, medio proyectado para saber en cuánto tiempo puedo estar cumpliendo ese objetivo. Si no llego, no pasa nada, pero ya sé cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar allí. Así que esa claridad, esa claridad de tener ese objetivo, de saber qué es lo que tengo que hacer todos los días, quiero que te lo lleves porque no hay nada más gratificante todas las noches cuando me voy a dormir y decir, hoy lo logré. Así que yo quiero que hoy empieces a definir esas 3 claves, a definir nada más esas 3 claves. Y recuerda, es muy fácil, muy sencillo empezar a definir quién eres y cuál es el objetivo. Lo difícil es sostenerlo, así que busca el contexto, busca personas que estén construyendo lo mismo que tú. Te espero en ese grupo si parte de tus objetivos es construir una empresa, construir un negocio exitoso. Allí te espero. Si eres mujer, ahí estamos mujeres apoyándonos entre mujeres, mujeres hablando de negocios, mujeres ayudándonos a crecer nuestros negocios. Te espero por allí. Entonces, como resumen de este episodio, no necesitas hacer más, necesitas saber hacia dónde vas para hacer mejor, con mucha más claridad, con mucha más calidad en ese proceso. Quítale el peso al proceso. Agradece que este proceso es el que te está dando las herramientas que necesitas para cuando llegues a ese objetivo o para llegar a ese objetivo. Así que muchas gracias por este episodio tan hermoso en este día tan especial, donde no solamente estoy cumpliendo 32 años, sino que estamos en el 2º aniversario de este podcast. Algo que quería hacer desde hace tiempo, hablar sobre esta experiencia de haber hablado, de haber conversado y entrevistado a tantos empresarios exitosos y quería compartir con ustedes ese patrón de éxito que he podido notar en todos, porque esta es clave. Lo han hecho y lo han aplicado cada uno de ellos, así que toma este regalo de mi vida hacia ti y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso. Adiós. ¡Mua!